Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu presencia. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza y habitar en la hermosura de tu santidad y contemplar tu gloria y majestad. Te quiero adorar, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Gracias, Señor Jesús. Preferimos estar en tu presencia, preferimos estar aquí, postrados delante de ti, que estar fuera de ti, Señor Jesús. Te queremos adorar y te queremos bendecir, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Paz de Cristo, hermanos.
Estamos listos aquí para honrar y glorificar el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a esa transmisión de la Iglesia Apostólica Fuente de Misericordia. Estaremos exaltando el nombre precioso de Cristo Jesús. Estaremos glorificando el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que se quede con nosotros. Estaré predicando bajo el tema el lugar de mi bendición. El lugar de mi bendición. Amén. Y así que quédese conmigo un momentito y estaremos predicando esta palabra poderosa en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Queremos saber quién está allí, así que déjanos sus comentarios. Déjenos ahí sus saludos, sus peticiones. Amén. Sus sugerencias. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Y estaremos respondiéndole ahí a todos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, paz de Cristo, vamos a empezar con nuestra predicación del día de hoy. Amén. Estaré predicando bajo el tema el lugar de mi bendición. El lugar de mi bendición. Amén. Así es que póngase ahí con su Biblia. Amén. Con su mente, pero sobre todo con su corazón, dispuesto a recibir palabra del Dios Altísimo, palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que estaré predicando esta palabra. Así que vaya conmigo en el nombre de Cristo Jesús. Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 95. Salmos 95, versos 6 y 7. Amén. Salmo 95, versos 6 y 7. Amén. Un saludo para todos los hermanos que están allí. Así que déjeme ahí, hermanos, sus comentarios para saber que usted sigue ahí con nosotros y que va a estar ahí con nosotros en esta transmisión. Amén. Ponga un amén, un gloria a Dios. Amén. Aleluya. Lo que sea, pero ponga algo allí. Amén. En el nombre de Jesús. El libro de los Salmos, capítulo 95, versos 6 y 7. Y dice: para la honra y gloria de Cristo Jesús, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Así dice la palabra del Señor. Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Las primeras palabras dice: venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Hasta ahí vamos a leer. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Estamos leyendo ahí el Salmo 95. Amén. Salmo 95, versos 6 y versos 7, donde dice: venid y adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Aleluya. Bueno, voy a predicar esta palabra, el lugar de mi bendición. ¿Por qué el salmista dice venid? ¿Por qué el salmista dice que vengamos y nos arrodillemos y nos postremos delante de Jehová nuestro Hacedor? Amén. Gloria al Señor. Mire, vamos a ponerlo otra vez el Salmo.
Mire lo que dice. Mire, examine esta palabra. Examine esta palabra, porque el Salmo 95, versos 6 y 7 nos da la clave del lugar de mi bendición. Mire lo que dice, venid. Dice venid. La palabra venid implica buscar. Implica buscar. Dice venid y luego dice adoremos y postrémonos, arrodillémonos. Y esta es la palabra clave, arrodillarse. Amén. La palabra, o sea, son 4 palabras claves. Venid, número 1, implica levantarse y implica ir, implica buscar. Y luego dice adorar, adoremos y postrémonos y arrodillémonos, pero no delante de cualquiera, sino delante de Jehová nuestro Hacedor. No es arrodillarnos delante de quien sea, ni de cualquier líder, ni cualquier santo, ni cualquier Dios. Implica arrodillarse, venir, adorar y postrar y arrodillarse delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él y solamente Él es nuestro Dios, porque solo Él es nuestro Dios. Solo Él es nuestro Señor y nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así que aquí está la clave, hermanos, para el lugar de nuestra bendición. El lugar de mi bendición es a los pies de Jesús. Y le voy a enseñar por qué es a los pies de Jesús el lugar de mi bendición. Amén. Estaremos leyendo algunas citas bíblicas, estaremos leyendo la palabra del Señor y ahí vamos a descubrir por qué es que el Señor nos dice que vengamos delante de Él. En otra porción dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, pero hay un porqué, hermanos. Hay un porqué. Tenemos que acercarnos delante de Él. No es porque por cualquier cosa, es que nuestro Dios es santo, Él es digno de suprema alabanza, pero hay también un porqué. Ese es el lugar de mi bendición y hoy lo vamos a descubrir. ¿Por qué los pies de Jesús? ¿Por qué a los pies de Jesús es el lugar al que todos deberíamos estar? Porque es el lugar de mi bendición. Dios es tan alto que no podemos ir arriba de Él. Lamentablemente hay muchísima gente, muchísimos líderes que quieren ir arriba de Dios y Él es tan alto que no podemos ir arriba de Él. Es tan bajo que no podemos ir abajo de Él. Amén. Y es tan vasto, es tan ancho que no podemos ir afuera de Él. Pero hay un lugar que ángeles, que los querubines, que los serafines y que toda la humanidad deberían de estar. Ese lugar es el lugar más alto. Es el lugar más hermoso y más alto al que podemos llegar. Pero la gente no quiere ese lugar. Pero todo buen pastor, todo ministro de alabanza, todo profeta, todo apóstol que es usado o que quiere ser usado por Dios, tiene que pasar por ese lugar, porque en ese lugar encontramos la bendición de Dios. Hay un canto que dice, no hay lugar más alto, más grande que el lugar que estar a los pies de Jesús. Wow, ese canto está tremendo, porque cuando yo escuché este canto por primera vez, ese canto que dice, no hay lugar más alto. No hay lugar más grande. Cuando yo escuché este canto por primera vez, me fui a la palabra del Señor. Y aunque nací en el Evangelio y hemos escuchado infinidad de predicaciones de diferentes sabores y colores y de diferentes tipos de pastores, diferentes enseñadores y predicadores, nos han enseñado la palabra del Señor, pero aún así, yo dije, ¿por qué el canto dice que a los pies de Jesús es el lugar más alto? Y aunque lo sabemos, o aunque nos lo han enseñado, o lo hemos aprendido, pero cuando yo fui a estudiar esto, cuando yo dije, ¿por qué la Biblia dice, voy a estudiar, por qué
el lugar, los pies de Jesús es el lugar más alto. Cuando yo dije esto, me fui a estudiar la palabra del Señor y me di cuenta que es un lugar alto. Los pies de Jesús es el lugar más alto. Es el lugar más grande. Y vamos a descubrir por qué. Mientras que Luzbel, usted conoce, sabe quién es el querubín protector, Luzbel. Mientras que él se postró y mientras que él adoró, fue grande, fue hermoso. Eso lo dice Ezequiel, capítulo 28, verso 14. Amén. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 al 19. Ezequiel 28, 14 al 19 dice esto. Amén. Okay. Mientras que Luzbel se postró delante de Dios, mientras que él adoró, mientras que él glorificó, mientras que él levantó sus manos, ese lugar, él fue hermoso, fue grande, fue un querubín especial en el cielo, fue hermoso. Dice que en Ezequiel capítulo 28 nos relata la historia de Luzbel y dice que estaba decorado su cuerpo, su piel con piedras preciosas, con unice, con topacio, con todas las con todas las piedras preciosas. Él estaba impregnado, su vestidura era hermosa cuando él adoró. Cuando él se postró, cuando él estuvo en el lugar alto, cuando él se postraba, había un lugar, tenía un lugar hermoso. Pero el día que se encontró rebeldía, el día que se encontró pecado y el día que ya no quiso postrarse, sino que quiso la gloria para él, ese día se salió del lugar alto y fue desechado. En el momento que él se salió del lugar alto, en ese momento, él perdió la hermosura, él perdió la autoridad, él perdió el poder, él perdió la hermosura. Desde ese momento, desde el momento que él se salió de allí, se miró altivez, se miró prepotencia, se miró que quería la gloria para él. Así que él salió del lugar alto y se sintió que era igual a Dios. Y de la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, mas al que se humilla, wow, ahí está la clave, hermanos. Mas el que se humilla será levantado. Escucha esa palabra. La hemos escuchado por mucho tiempo, ese texto. Por mucho tiempo lo hemos escuchado, pero quizás no hemos entendido lo que dice el texto. Miren lo que dice, que al que se humilla, Dios lo atiende. Que al que se humilla, amén, al que se humilla, ese será levantado. Mas al altivo, Dios mira de lejos. Es que el que se humilla el que se humilla quiere decir que se hinca, que se arrodilla, que humilla su corazón, que humilla sus pensamientos delante del Señor. Ese es el lugar alto. Ese es el lugar de mi bendición. Vamos a estar viendo muchos textos bíblicos, amén. Y quiero que usted ponga atención porque los textos que vamos a estar poniendo, amén, son textos tremendos. Ana, ¿usted se acuerda de Ana, de la madre de Samuel? Amén. Y dice que ella no podía tener hijos. Ella era estéril, no podía tener hijos. Mas ella empezó a ir al lugar donde estaba el profeta. Amén. Al lugar donde estaba el sacerdote Elí. Y ella estuvo allí, dice que lloraba, dice que se postraba. Y dice que era tanto su lloro, era tanto su clamor de Ana. Amén. Que aún el sacerdote salió y le dijo que se fuera para su casa, la corrió para su casa porque dice, estás ebria, estás borracha, vete de aquí. Lo que el sacerdote no sabe y lo que el sacerdote, aquel que debería saber,
la palabra de Dios, el sacerdote que debería enseñar el lugar alto, al lugar que debemos estar para conseguir nuestros milagros, para conseguir, hermanos, para conseguir la autoridad y el poder de Dios. El sacerdote corrió a Ana de ese lugar, le dijo: vete de aquí, mujer, porque estás hablando como ebria, estás hablando como borracha. Y Ana se quedó allí y seguía clamando, y dice que se postraba, dice que oraba. Hermano, esta mujer está en la presencia de Dios, está a los pies de Jesús, se tiró al piso, se tiraba al piso y ahí lloraba y ahí clamaba delante de Dios. Lo que el sacerdote no sabe, y aún quizás Ana no lo sabía, que ella estaba tocando, amén, estaba tocando el lugar alto a los pies de Jesús. Ese es el lugar más alto. Y vamos a mirar esa predicación, por qué ese lugar es el más alto, amén. ¿Por qué ese lugar es el más alto? Ahorita le estoy dando la introducción, pero Ana consiguió su milagro, consiguió poder tener un hijo, amén, llamado Samuel. Jesús, ¿por qué la gente decía: nunca ha hablado hombre como este? Porque Jesús sabía y había estado en el lugar alto. La Biblia dice que Jesús oraba horas y horas. La Biblia dice que él se apartaba al monte a orar, se postraba, se arrodillaba, como dice el salmo que leímos al principio: venid, postremos y arrodillémonos, amén, delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Jesús lo sabía. Aunque Jesús es Dios, Jesús sabía que ese lugar es el lugar más alto. Por eso Él se apartaba al monte a orar, porque Él se postraba en el lugar alto y ahí recibía poder y ahí recibía autoridad. Amén. Y cuando Él bajaba a la ciudad, cuando Él andaba ante la gente gritaba: nunca ha hablado hombre como este. Él era Jesús, el Santo de Dios. Era Jesús de Nazaret. Jesús había estado, Jesús sabía dónde era el lugar más alto. Y Jesús nos lo quería enseñar, pero los apóstoles no querían entenderlo. Los apóstoles no alcanzaban a entender por qué Jesús se iba al monte a orar. Así que ellos se quedaban dormidos y Jesús venía y les decía: ¿no pudiste orar ni una hora conmigo? Es que Jesús quería enseñarnos. Jesús constantemente dice: orar sin cesar. Constantemente nos quería enseñar cuál es el lugar más alto, mas la gente no ha podido entender ese lugar. Quizás para la gente es un lugar de humillación. Para la gente es un lugar que no le gusta estar. La gente le gusta estar sentado a la diestra de Dios. La gente, los líderes, los pastores, los diáconos, los ministros, los apóstoles, todos ellos quieren estar sentados. Vino una mujer y dijo que mi hijo, Señor, quiero que mi hijo se siente a tu derecha y mi otro hijo a tu izquierda. Y él le dijo: no sabe lo que estás pidiendo, mujer. La gente quiere sentarse a la diestra de Dios. La gente quiere sentarse en el trono de Dios. Los profetas quieren estar sentados junto al trono de Dios y estar juzgando. Los pastores quieren estar sentados al trono de Dios y estar juzgando. Y se les olvida que ese no es el lugar más alto, porque hay un solo trono. Dice Juan en el Apocalipsis: y vi un trono. Hay un solo trono y en ese trono solamente se sienta Dios. Es el trono más grande, pero que ahí se sienta Dios. Pero para el ser humano, para los querubines, para los serafines, para los 24 ancianos y para todo ser viviente, el lugar más alto es a los pies de Jesús. El lugar más alto es a los pies de Jesús. Mientras que Luzbel entendió esto, fue grande, fue hermoso, fue el querubín protector. Cuando él no entendió esto y quiso sentarse, quiso poner un trono junto al de Dios, quiso sentarse en el trono de Dios, quiso igualarse a Dios, ese día salió del lugar de su bendición al lugar de su maldición. Ese día fue desechado, ese día fue lanzado del cielo. Cuando quiso sentarse a la diestra de Dios, cuando quiso sentarse en el trono de Dios. Y es que en el cielo solamente hay un trono y uno sentado. Amén.
Acá en los profetas mayores, profetas menores, dice que Jehová está sentado en su trono, pero en Apocalipsis dice que el Cordero está sentado en el trono. El Cordero y Dios es uno mismo, que están sentados. No hay dos tronos, es un solo trono y solamente Él se sienta allí, nadie más. Pero el lugar más alto al que nosotros podemos llegar, al que los ángeles pueden llegar, al que los querubines pueden llegar, los serafines y todos los seres vivientes, los arcángeles y todos, al lugar más alto y más hermoso es a los pies de Jesús. El que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado, porque Dios mira de lejos al altivo. El lugar más alto es a los pies de Jesús. Jesús lo sabía, por eso se iba al monte a orar y por eso nos decía, oren sin cesar. No pueden orar conmigo ni siquiera una hora. Empieza a decirles el Señor. Ayunaba hasta 40 días seguidos, se retiraba al desierto, se retiraba al monte, se retiraba en cualquier momento, usaba un pretexto para irse allí y estar en el lugar más alto, en el lugar de su bendición. Juan el Bautista dijo, no soy digno de desatar las correas. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué Juan dice esto? Juan el Bautista, no soy digno porque Jesús venía de estar en el lugar alto. Jesús venía de estar en el lugar de su bendición. Traía autoridad, traía poder. Y cuando Juan lo mira, tiene que postrarse y tiene que decirle a todos sus discípulos, síganlo a él, porque yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Wow, ese día Juan se ganó el cielo. El día que reconoció que a los pies de Jesús era el lugar que él podía estar. No soy digno de estar, no soy digno ni siquiera de desatar las correas. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde están las correas de su calzado? En los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Y dijo Juan, no soy digno ni siquiera de estar allí. Ni siquiera de estar allí soy digno. Ese día Juan, hermano, tocó el corazón de Dios a su favor. El día que reconoció que no era estar junto a Jesús, que no era estar al lugar y comer en la mesa de Jesús, sino el lugar que él podía estar. Y el lugar donde él podía ser bendecido y ensalzado. No era a otro lugar más de que a los pies de Jesús. Él mismo lo dice, no soy digno ni siquiera de estar a los pies de Jesús, ni siquiera de desatar su correa. Wow. Y nosotros queremos estar junto, a ver quién desata más, a ver quién declara más, a ver quién profetiza más. Y todo aquel que conoció a Jesús y todo aquel que conoce a Dios y conoce la Biblia sabe que el lugar más alto que podemos estar es a los pies de Jesús. Pero estoy empezando la predicación. Usted se va a dar cuenta por qué ese lugar, por qué debemos estar allí. Se lo voy a decir con la Biblia, por qué debemos estar a los pies de Jesús. No se vaya, no se salga de esta predicación, porque usted va a descubrir por qué debemos estar a los pies de Jesús. Marta y María, en Lucas capítulo 10, verso 38 y verso 39, mire lo que dice esta palabra en Lucas 10, 38 y 39. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies, ¿dónde estaba? A los pies. Mientras que Marta estaba haciendo sus quehaceres, María estaba sentada a los pies de Jesús y oía su palabra. Wow, mire esta cita, está tremenda, porque dice que Jesús entró a una aldea y allí estaba una mujer llamada Marta y lo recibió en su casa. Dice que lo recibió en su casa y ella tenía una hermana que se llamaba María. Y esta mujer llamada María sentándose a los pies. Wow. María no lo sabe. Ella siente algo especial cuando Jesús llegó. Lo que ella no sabe
Ella que está tomando el mejor lugar. El mejor lugar. Sin que ella lo sepa. Ella solamente lo único que hace es tocada por Dios, es tocada por su Espíritu Santo, es tocada por su presencia, es impactada por el ministerio de Jesús, por las palabras, cómo Jesús habla, porque Jesús está lleno de poder y de gloria. Así que esta mujer lo único que ella hace es ir y postrarse a los pies de Jesús. Mientras que Marta está preparando la comida, mientras que Marta está lavando los trastes, mientras que Marta está ya preocupada por otras cosas, está escuchando la palabra quizás, pero está en el lugar equivocado. Hay gente que escucha palabra, que va a los cultos todos los días, que sirve en el templo todos los días. Hay gente que va a los seminarios, se prepara en homilética, hermenéutica, en teología. Hay gente que tiene tantas cosas muy buenas, pero se les ha olvidado estar en el mejor lugar. Están trabajando, están haciendo tamales para la obra de Dios, para sacar fondos, están en cualquier otro lugar, hasta están escuchando la palabra. Pero María está en el mejor lugar. Así que viene Marta y le dice a Jesús: yo estoy preparando acá las cosas, yo estoy lavando los trastes, estoy haciendo la comida y todo, y María está aquí, dile que me ayude. Y Jesús le dice: Marta, María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. La cual no le será quitada. Es que María, sin saberlo quizás, está en el lugar más alto. Está a los pies de Jesús. Está a los pies de Jesús. Está tirada ahí, escuchando la palabra. Está postrada delante del Señor, escuchando la palabra. Y ella, sin saberlo, está haciendo que un río fluya en su vida. Río de bendición. Río de poder y de autoridad sobre la vida de María, sin que ella lo sepa, pero está postrada en el mejor lugar. Espérese, no se vaya, porque luego le voy a dar unos textos bíblicos que habla qué es lo que hay en los pies de Jesús. ¿Por qué es que todos van y se postran allí? Y todo el que se postra allí es levantado, es bendecido, es prosperado. Todo el que se postra allí, todo el que pasa por allí, hay dones, hay ministerios, hay bendición, hay autoridad, hay gozo, hay alegría. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué hay en los pies de Jesús? ¿Qué hay allí? ¿Por qué es el lugar más alto? ¿Por qué deberíamos estar allí cada momento, cada instante, no salir de allí? Por eso el apóstol dice: venid confiadamente al trono de su gracia. Porque el salmista dice: venid, adoremos, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué todos estos hombres insisten en que vayamos a los pies de Jesús? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué encontramos allí? Porque los fariseos traen a una mujer, la vienen aventando, la vienen empujando, porque esta mujer es una mujer pecadora, y por su pecado ella es digna, según la ley, de ser muerta, de que la apedreen y que ella muera por su pecado. Así que esos hombres la traen a empujones, golpeándola, y miran a Jesús que está allí y agarran a esta mujer y la empiezan a empujar, la empiezan a aventar, y esta mujer, cuando la avientan, cae, y esta mujer cae a los pies de Jesús. Lo que estos hombres no saben es de que en lugar de hacerle un mal, la están aventando al lugar de su bendición. Porque si esta mujer cae al piso, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Está a los pies de Jesús. Wow. Y allí hay bendición. Escuche, grabas esa palabra. Algo hay allí a los pies de Jesús
que todo el que llega allí es bendecido. María fue bendecida, Ana fue bendecida. Y esos hombres traen a María Magdalena y la avientan y la pusieron a los pies de Jesús. La venían aventando, la empujaron y cuando ella cayó a los pies de Jesús, cayó al lugar de su bendición. Y esos hombres le decían a Jesús que esta mujer era una mujer pecadora, prostituta, que la apedrearan y que muriera. Así que Jesús ese día la perdonó, la levantó de allí y le dijo: no peques más, vete a tu casa y no peques más. Esa mujer no solamente recibió el perdón de Dios, no solamente recibió la bendición, la salvación, sino que también fue renovada, fue cambiada. Esa mujer nunca más fue la misma. Jesús le dijo: vete y no peques más. Pues esta mujer no pecó más. Esta mujer se fue y fue una fiel seguidora. Fue una mujer tremenda. Amén. Fue la primera mujer que miró la resurrección de Jesús, la tumba vacía. Esta mujer estaba al pie de la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado. Esta mujer fue una fiel seguidora de Jesús. Fue transformada, fue cambiada, porque estuvo en el lugar más alto, el lugar de sus bendiciones a los pies de Jesús. Hay otra mujer, dice la Biblia que Jesús iba entre la multitud. Y dice que era tan grande la multitud que aventaban a Jesús. Jesús tenía que estar pasando, pero eran muchos los que querían estar cerca de Jesús, mas no. Estaban en donde estaba Jesús, pero no estaban en el lugar correcto. Así que una mujer, dice la Biblia que esta mujer tenía un flujo de sangre. Amén. Esta mujer tenía un flujo de sangre por muchos años y había ido a los doctores y en lugar de sanar, era peor su enfermedad. Esa mujer estaba cansada, flujo de sangre por 12, 13 años. Así que esta mujer llega y cuando mira a Jesús se abre paso entre la multitud. Pero no puede ir junto a la multitud, porque si la multitud la mira, la multitud la va a matar, porque ella no puede, ella estaba impura. Ese mismo flujo de sangre la hacía impura. Primero era mujer y en aquel tiempo las mujeres las tenían por un segundo lugar. Número 2, tenía una enfermedad. Y esta mujer no podía estar cerca de nadie porque se le consideraba impura. Así de que si la miraban allí, esta mujer era digna también de muerte. No podía estar cerca de la multitud. Así que esta mujer, según lo que yo entiendo en la palabra del Señor, esta mujer se metió entre los pies de la gente. Porque la Biblia dice que llegó y tocó el borde del vestido. ¿Dónde está el borde del vestido? Abajo, el vestido de Jesús, la túnica de Jesús. Y esta mujer llegó y dice que tocó el borde del vestido de Jesús y dice que en ese momento quedó sana. Y Jesús voltea y les dice: ¿quién me tocó? Y la multitud le dice: Señor. Los discípulos le dicen: Señor, es mucha la multitud. Ellos te han aventado. Dice: no. Dice: alguien me tocó. Alguien diferente. Porque poder y virtud ha salido de mí. Wow, esta mujer tocó el borde, estuvo a los pies de Jesús y tocó el borde. Lo que esta mujer no sabe, que esta mujer tocó el lugar de la bendición. Lo que esta mujer no sabe, o quizás si lo sepa, por eso llegó a ese lugar. Los demás no saben que ahí hay un lugar de bendición. Quieren estar, a cual más quiere que lo miren cerca de Jesús, a cual más quieren ser el segundo después de Jesús. Los discípulos le preguntan en varias ocasiones al Señor: ¿quién será el mayor? ¿Quién de nosotros será tu mano derecha, Señor? Y el Señor les contesta: el que se humille, el que se haga como un siervo, el que se vaya a los pies de Jesús, ese será el más grande. El lugar de nuestra bendición.
Así que esta mujer tocó el borde del vestido de Jesús. O sea, ella subió al lugar más alto. Es que le voy a decir una cosa. En Dios, la escalera no es hacia arriba. Entre más tú quieras llegar arriba, más abajo estás. En Dios, la escalera va al revés. Entre más te humilles, más ensalzado serás por Dios. La escalera va hacia abajo. Entre más humillado estés, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, dice, oraren, se humillaren y buscaren mi rostro, yo los voy a escuchar, dice la palabra del Señor. Paz de Cristo, hermanos. Ella, en lugar de estar bajando a los pies de Jesús, lo que la demás multitud no sabe es de que ella está subiendo al lugar, al trono de Dios, al lugar de la bendición. Porque en el trono solamente se asienta Jesús, pero al lugar más alto que podemos llegar nosotros es a los pies de Jesús. En el cielo los ángeles, los querubines, los serafines están postrados. Los 24 ancianos se postran y dicen al Cordero que es digno. Los ángeles se postran y dicen: santo, santo, santo al Cordero de Dios, al que es digno de abrir los sellos. A Él sea la gloria, el poder, el imperio y la potestad. Ellos saben en qué lugar están. A los pies de Jesús es el lugar más alto. Mire, vamos a ver Ezequiel, capítulo 43, versos 6 y 7. Ahora sí les voy a explicar qué es lo que hay allí. ¿Qué hay a los pies de Jesús? Ezequiel, capítulo 43, versos 6 y 7. Mire lo que dice. Gloria al Señor Jesús. Mire lo que dice esta palabra. ¿Amén? Y oía uno que hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y él y la casa de Israel, bueno, no alcanzo a mirar aquí. Y la casa de Israel no volverá a profanar el santo templo, mi santo nombre, perdón. Ni ellos ni sus reyes con sus prostituciones y con las cadáveres de sus reyes cuando mueran. Miren lo que está diciendo. Dice que oyó una voz que hablaba desde el templo mientras el hombre estaba de pie junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. O sea que Ezequiel vio una visión, amén, del templo de Dios, pero no el templo terrenal, sino el templo de Dios espiritual. Dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Escuche, Dios está hablando de las plantas de sus pies, ¿ok? Mire esto. Dios está hablando de su templo. Está hablando que allí estará su trono. Y está hablando que allí Él posará sus plantas de sus pies. Y allí ya no habrá más profanación por Israel. Amén. Ahora, mire, vamos a ver Ezequiel capítulo 47, verso 1. Ezequiel 47, verso 1. Vamos a ver esta cita bíblica. Primero escuchamos que Dios está en su templo y ahí está su trono y ahí están sus plantas de sus pies. Escuche esto. 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. ¿De cuál casa? Del templo.
Está hablando del templo espiritual. Y he aquí aguas que salían debajo del umbral. Acuérdense que que Dios puso sus plantas de sus pies en ese lugar. El umbral son los cimientos. El umbral es toda la plataforma de abajo de una casa. Ese es el umbral. Y dice que Dios puso sus plantas. En el texto que leímos al principio, dice que Él está en su trono, está en su templo, y ahí está el trono, y ahí posará las plantas de sus pies. Pero ahora en esta cita bíblica dice que me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral. O sea, esas aguas salían de las plantas de los pies de Dios, porque dice, porque la fachada del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo. ¿Desde dónde descendían las aguas? De debajo del umbral, de debajo de la fachada del umbral, de debajo del trono, hacia el lado derecho de la casa. Amén. Entonces, lo que me está diciendo el primer texto que leí en Ezequiel, me está diciendo que el Señor está en ese lugar y ahí está su trono. Amén. Allí está su trono. Entonces, dice que ahí puso sus plantas. Ahora dice que lo hizo volver a la casa, o sea, el templo. Lo hizo volver a Ezequiel en visión. Y dice que miró que de debajo del umbral, debajo de la casa, de los cimientos, de ahí salía. ¿Qué es lo que salía? Vamos a ver otra vez. Para que ahí Ezequiel 47:1, para que usted mire qué es lo que salía de debajo del umbral, de debajo, porque ahí Dios tiene postrado sus plantas de sus pies, y de debajo del umbral, de allí salía algo. ¿Qué es lo que salía? Amén. Dice, he aquí aguas que salían de debajo del umbral. O sea, hay un río que fluye de debajo de los pies de Jesús. De debajo de los pies de Jesús hay un río que está fluyendo. Wow. No, a lo mejor no me está entendiendo, hermano y hermana. Pero a los pies de Jesús, de debajo de los pies de Jesús, debajo de los pies de Dios, porque dice que ahí tiene sus plantas de sus pies, en esa casa, ahí está su trono y ahí están postrados las plantas de sus pies, y dice que de debajo del umbral sale agua, sale un río. Ahora, vamos a ver Ezequiel capítulo 47, versos 6 y 12. Mire lo que dice esta palabra. Ezequiel 47, versos 6 al 12. Amén. A ver si alcanza a mirar ahí la letra, porque están muy pequeñitas esas letras. Amén. Dice, entonces me dijo. Entonces me dijo, fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver por la orilla del río, y sí que, gloria a Dios. Bueno, es que no alcanzo a mirar la letra, está muy pequeñita. Ahí está, ahora sí. Entonces me dijo, fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver por la orilla del río, y vi que a las dos orillas había muchos árboles. Ok, este río está saliendo del trono, ok. Este río está saliendo del trono de Dios. Y dice que me hizo volver por la orilla de este río, y a las dos orillas del río había muchos árboles. Entonces me dijo, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán. ¿De dónde? A ver, regásale poquito. Porque dice, cuando llegue allí, el agua del mar se volverá dulce. Wow.
Dice que esta agua entrará en la cuenca del río Jordán. Amén. Y una vez que entre allí esa agua, el agua del mar se volverá dulce. Ahora, en cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de todas clases y muchísimos peces. Está hablando de el río que está saliendo del umbral. Amén. Desde Engadi hasta Englaim habrá pescadores y allí pondrán a secar sus redes, y habrá allí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo. Pero en las ciénegas y pantanos no habrá agua dulce. Allí quedará agua salada que servirá para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto, porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento, y los higos y las hojas de medicina. Wow. No sé si me escuchó esa palabra. Pero lo que está diciendo esta palabra en Ezequiel capítulo 47, ahí está. Ezequiel 47, esos versos del 6 al 12, dice que este río será un río de bendición. Y dice que esta agua sale del templo y entra al Jordán. Y dice que allí endulzará el Jordán. Amén. Endulzará el Jordán. El Jordán es representado en la Biblia. Por eso Naamán no quería lavarse en el Jordán, porque es presentado como un río no muy limpio. Amén. El Jordán es representado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como un río que no es muy limpio. Amén. Entonces, según la historia, hay ciertas partes del río Jordán donde en aquel tiempo, no sé ahora, pero en aquel tiempo llegaban ciertas corrientes de agua sucia al río Jordán, y ahí se mezclaban en el río Jordán. Pero la Biblia dice que en aquel día, dice que él postrará sus plantas de sus pies en el templo, estará sentado en su trono y postrado sus plantas de sus pies, y debajo saldrá un río que llevará bendición. Dice que a los lados del río, a ambos lados, dice que habrá árboles. Y dice que este río entrará y se mezclará en el río Jordán para limpiarlo y endulzarlo. Será agua dulce. Dice que los pantanos estarán salados, seguirán así para sacar sal de allí, pero el río Jordán será endulzado. Y dice que en todos los lugares donde entre este río, dice que habrá bendición, habrá peces, dice que los pescadores pondrán a sus lados sus redes para secar, porque habrá abundancia de todo en ese lugar. Y dice que sus aguas, dice que los árboles serán para bendición y sus hojas serán para sanidad de las naciones. Pero todo esto, ¿de dónde sale? Todo esto está saliendo del lugar alto. Acuérdese que el lugar alto son los pies de Jesús. Para nosotros y para todo ser viviente, el lugar alto es a los pies de Jesús. Y este río sale de debajo de los pies de Jesús. Ahora, lo que yo quiero que usted me entienda en este día es que cuando la mujer del flujo de sangre cayó a los pies y tocó el borde del vestido de Jesús, lo que ella estaba tocando era el río de Dios. Lo que ella estaba tocando era el río de Dios que salía de abajo de los pies de Jesús. Cuando la mujer pecadora, María Magdalena, fue arrojada y fue aventada a los pies de Jesús para apedrearla, lo que ellos no sabían, que la estaban empujando. Dice que este río, donde quiera que entre, traerá vida. Lo que ellos no sabían es que María Magdalena estaba entrando
Oh, se metió, se zambulló en el río de Dios, en el lugar alto. Y cuando pasó eso, lo que ellos no saben es que ellos provocaron el perdón de esa mujer, la salvación de esa mujer, la sanidad de esa mujer. La sanidad cuando aquellos hombres, ¿se acuerdan? Cuando aquellos hombres abrieron el techo, eran 4 hombres y metieron un paralítico y lo pusieron. ¿En dónde lo pusieron? A los pies de Jesús. ¿Sabe dónde lo pusieron? En el río que lleva agua, que sana las naciones, que sana los ríos, que endulza los ríos. Esos hombres, sin saberlo, están poniendo al paralítico, lo bajan y lo ponen directamente a los pies de Jesús. Wow, en lo espiritual este hombre estaba nadando en el río de Dios. El río de Dios significa su Espíritu Santo. El río de Dios significa su salvación. El río de Dios significa su sanidad, su medicina. Allí habrá peces, allí hay salvación, allí hay evangelismo. Dice que habrá peces en abundancia. El río de Dios. Por eso es que todo profeta que se mete allí, todo evangelista que se mete allí, todo pastor que se mete allí, todo hermano que se mete allí, matrimonio que se está destruyendo, que se va a los pies de Jesús, cobra vida, porque la gente no entiende, pero están llegando al lugar más alto, al lugar de su bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso cada vez que tú te hincas, cada vez que tú te postras, te arrodillas y adoras al Señor, estás en el río de Dios. ¿Dónde consigues tu sanidad? Postrado a los pies de Jesús. ¿Dónde encuentras salvación? Postrado allí en el lugar alto. ¿Dónde se encuentra sanidad para cáncer, para esterilidad, para sanidad, para dolores espirituales, dolores físicos? ¿Dónde es donde encuentra sanidad? A los pies de Jesús. Todo el que a mí venga, dice el Señor, yo no le echo fuera. Todo el que a mí venga, no le echo fuera. Wow. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso del 1 al 5. Apocalipsis capítulo 22, verso del 1 al 5. Ahí está en su pantalla. Mire lo que dice esta palabra tremenda. Apocalipsis 22, verso del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Este es Juan. Acuérdense, Juan fue llevado y él miró todo lo que va a pasar. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Es el mismo que está mirando Ezequiel. Esto es lo mismo que está mirando Ezequiel allá. Amén. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas de los árboles eran para sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Todo el que entre allí en ese río, todo el que vaya a ese río, acuérdense, ese río se encuentra en las plantas de los pies de Jesús. Todo el que entre en ese río, dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya. Ese es el lugar más alto. Ese es el lugar más alto. Debajo del trono de Dios. Del trono de Dios. Ahora, ¿por dónde corren los ríos? ¿Por el techo? ¿O por la calle? ¿O por abajo? Es abajo. Y dice que Dios tiene sus plantas allí. Está sentado en su trono y tiene sus plantas allí en ese templo. Y de debajo del umbral sale un río que fluye y lleva vida. Y todo el que entre allí, ya no habrá más maldición. Todo el que entre en ese río, todo aquel que nació bajo maldición, todo aquel que nació bajo adulterio, bajo fornicación, todo aquel que trae herencia de muerte, todo aquel que trae herencia de hechicería, de brujería, todo aquel que trae todo esto, todo el que entre en ese río será limpiado y endulzado.
y las hojas de los árboles son para sanidad de las naciones. El agua lleva vida, es agua cristalina, como dice, es agua como cristal. Todo eso, ¿dónde está? A los pies de Jesús. Por eso es que el canto dice, no hay lugar más alto, más grande. No hay otro lugar mejor que ese. Pablo, siendo aún Saulo de Tarso, ¿se acuerda cuando estaba persiguiendo a los cristianos? Era un hombre importante. Era un hombre que sabía la ley, era un hombre que sabía la escritura, el derecho y al revés. Era un rabino. Era un hombre tremendo, Pablo, Saulo de Tarso. Y cuando empezó a perseguir a los cristianos, dice que Jesús lo derriba en el camino. Dice que Jesús lo derriba en el camino y Jesús le habló. Ahora, si Saulo es derribado, no es derribado hacia arriba. Si Saulo es derribado a tierra. Yo no sé si iba un camello, un caballo, yo no sé en qué iba. O solamente caminando, yo no lo sé, pero dice que de repente una luz lo iluminó y lo derribó. Entonces, en lo que haya ido, él fue derribado. Ahora, si él es derribado y Jesús le habla, porque Jesús le habla, ¿por qué me persigues? Y Jesús está allí y Saulo está derribado. ¿En dónde está exactamente Saulo? ¿En dónde está? Está a los pies de Jesús. ¿Y qué hay en los pies de Jesús? Hay un río de vida que fluye. Y todo el que entre en ese río será sano. Todo el que entre en ese río será salvo. Todo el que entre en ese río será lleno de la presencia de Dios, porque el río representa el Espíritu Santo. Eso lo dice ya Ezequiel. Eso lo dice Ezequiel. Entonces, ¿en dónde estaba Saulo? Estaba en el lugar de su bendición. Ahí fue transformado, un hombre duro de carácter, un hombre asesino, pero ese día fue endulzada su vida, fue endulzado el ministerio que él equivocadamente lo llevaba para mal, pero ahí ese día el Señor lo transforma, lo quebranta, lo endulza, porque dice Ezequiel y también dice Apocalipsis que ese río lleva sanidad. Y todo lo que entra en ese río, dice que endulzó el Jordán. Y los árboles a las orillas del río, sus hojas caen. Y dice que sus hojas son para medicina de las naciones, para sanidad. Eso lo dice Ezequiel, lo dice Apocalipsis. Así que Saulo está en el lugar correcto ahora. Antes era un hombre que sabía mucha Biblia, pero estaba en el lugar incorrecto. Hay gente que sabe muchísima Biblia, pero está en el lugar incorrecto. A cual más quiere ponerse apóstol, a cual más quiere ponerse profeta, a cual más quiere ponerse, ya no más falta que se ponga, no sé, querubín o otro nombre. Y dice el Señor que el que es altivo, lo miro de lejos. El que se levanta, lo voy a mirar de lejos. Mas el que se humilla, será ensalzado. Lo voy a levantar. Lo voy a levantar, dice el Señor. Wow. Mire algo. Saulo está exactamente en el lugar de su bendición. Así que ese día el Señor lo levanta y le dice, ve a tal parte, con tal hombre allí, y ahí recibirá sanidad. Y allí Pablo empieza su ministerio de un hombre pecador, más bien de un hombre asesino y pecador, porque está matando a la gente, de un hombre religioso a un hombre conforme al corazón del Señor. Amén. Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas capítulo 7, verso 36. Dice que la mujer pecadora recibe el perdón por derramar un frasco de perfume. Dice que esta mujer besaba los pies de Jesús. Wow. ¿Dónde está la bendición? A los pies de Jesús. Así que se acerca Simón, molesto, y le dice, ¿por qué dejas que esta mujer pecadora esté allí? ¿Por qué haces eso?
porque para ellos era un pecado mezclarse con ese tipo de personas. Así que Jesús le dice: Simón, esta mujer está haciendo lo correcto. Cuando yo entré a esta casa, tú ni siquiera un vaso de agua me has ofrecido. Pero esta mujer, desde que entré, no ha cesado de llorar, de derramar su perfume y de enjugar mis pies con su cabello. Simón estaba sentado a la mesa con Jesús, pero ese no es el lugar correcto. La mujer estaba a los pies de Jesús, ese es el lugar correcto. Porque debajo, acuérdese, de los pies de Jesús, hay un río que fluye para vida eterna. Hay un río que fluye para vida eterna. Wow. En el lugar, es el lugar más alto a los pies de Jesús. Allí encontramos la sanidad, los milagros, el perdón, el fuego de Dios, las fuerzas. Amén. Se calma la tempestad, se calman las situaciones difíciles cuando entramos en el río de Dios. Allí se endulza nuestra vida. Allí recibimos sanidad. Allí recibimos bendición, recibimos autoridad, recibimos el poder de lo alto, recibimos fuego de Dios en el lugar más alto. ¿Dónde está? A los pies de Jesús. Por eso es que el lugar más alto es a los pies de Jesús. No quieras sentarte a la diestra de Dios. No quieras sentarte allí, estar allí, ser la mano derecha de Jesús. Aquellos hombres le preguntaron, a los apóstoles, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién de nosotros será el mayor en el cielo? Y el Señor le dice: el que se humille, el que sirva. En otras palabras, el que se postre, el que entre en el río de Dios. Mientras que Luzbel estuvo allí adorando, fue grande, fue hermoso. El día que se rebeló y quiso sentarse, ese día fue desechado y perdió su ministerio, perdió el lugar en el cielo. Así que, hermanos, el lugar más alto es a los pies del Maestro. Todos los hombres, mire, vea la Biblia. Se va a dar cuenta que todos los hombres y mujeres que fueron prosperados, que fueron bendecidos, todos estuvieron en el lugar alto. Todos estuvieron ahí postrados. Todos estuvieron arrodillados delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, dice el Salmo, y nosotros ovejas de su prado. Aleluya. Cante conmigo este canto al Señor. Diga: te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro, ser lleno de tu espíritu es mi único deseo. Solo a ti mi ofrenda doy y mi canción. Solo a ti mi ofrenda doy y mi canción.
gracias, Señor. Queremos estar en el lugar más alto, queremos postrarnos y arrodillarnos delante de ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro hacedor y nosotros somos ovejas de tu prado, Señor Jesucristo. Somos hechura tuya, Señor Jesús, para tu honra, tu gloria y tu alabanza. Bendice a cada hermano, cada hermana que está escuchando esta transmisión, Señor, y enséñanos a buscar tu presencia, enséñanos a adorarte y a exaltarte en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro vida sobre cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por estar ahí en sintonía. Esa predicación tiene por título El lugar de mi bendición. Amén. Dios me los bendiga.